Normalmente cuando se piensa o se habla de África, uno piensa en leones, safari, tribus, pobreza extrema y un calor terrible. Pero cuando se habla de África jamás se menciona esto. Personas extremadamente multimillonarias, paisajes hermosísimos, playas que parecen del Caribe, tortugas caminando libremente. Literalmente este lugar parece de todo menos África. Esto es Seychelles, el país multimillonario que casi nadie conoce de África. Damas y caballeros, señoras, señoritas, niños y niños, hoy nos encontramos en Seychelles. El día de hoy me encuentro a la mitad del océano Índico, a 1600 kilómetros de la costa de Kenia y literalmente a 30 minutos de la isla de Madagascar. Sí, posiblemente a 30 minutos de mí esté el rey Julie cantando "Quiero mover el bote, le gusta el mueve, mueve". Pero hoy ustedes me van a acompañar a recorrer este lugar maravilloso. Hoy vamos a descubrir qué comen, de qué viven, cómo es su moneda, por qué aquí hay tantas personas multimillonarias. Así que vamos a ver qué nos sorprende Seychelles y la vida el día de hoy. Este archipiélago está compuesto por 150 islas, aunque dicen que son más. Y un dato sumamente interesante y curioso es que de estas 155 islas, solo 8 o 9 son las que están totalmente pobladas con personas que viven acá. Amigos, miren esta maravilla, esta piedra que estoy pisando en este momento es una piedra de granito. Aquí en Seychelles están las piedras de granitos más grandes de todo el mundo. Pueden darse cuenta que a mi alrededor hay miles de este tipo de piedra, inclusive hay casas construidas encima de rocas como esta. Las dimensiones son tan grandes que yo puedo caminar y tengo espacio suficiente. Arriba de esta piedra se pueden montar hasta 20 y 40 personas sin ningún problema. Básicamente no sé si se puede clasificar como un fenómeno natural, ya que el granito obviamente se da en muchas partes del mundo, pero acá están las rocas más grandes conformadas por este elemento. Es una cosa tan bárbara que inclusive casas como las que estoy viendo frente de mí están hechas encima de estas rocas. Miren esta locura, en esta casa tienen de mascota nada más y nada menos que un murciélago. Yo creo que es el murciélago más grande que he visto en mi vida y a la vez es el murciélago más cercano que yo he tenido cerca. Es una locura ver cómo en este lugar tienen esto como si fuese una mascota, como si fuese un perro. Yo siento que me debo colocar acá para que no me ataque y me convierta en un vampiro. Pueden ver que las dimensiones son extremadamente grandes. Ah, que miren, el dueño de acá sí le gustan los murciélagos. De las 155 islas que pertenecen a Seychelles, en este momento me encuentro en la isla Maje, donde la capital se llama Victoria. Y un dato muy particular es que esta es una de las capitales más pequeñas del mundo. En esta isla es donde realmente está lo más importante. Acá están los hospitales, las escuelas, los seguros, los centros comerciales y es una de las partes donde mayormente llegan todos los turistas. Y un dato también sumamente interesante es que acá no hay más de 120.000 personas. Eso quiere decir que este es el país más pequeño y menos poblado de toda África. Muchachones, miren esto que tengo detrás de mí. Es un hermoso templo hindú. Lo que pasa es que acá hace muchísimos años empezaron a emigrar muchas personas de la India y con el paso del tiempo cada vez se irán muchísimos más. Y suele suceder que cuando muchas personas de la India emigran a cierto país, ellos toman la decisión de crear templos para seguir adorando a sus dioses y así mantener intacta su religión, su fe y en lo que sea que ellos crean.
pesar de la gran cantidad de culturas que hay acá en Seychelles, evidentemente la religión es algo sumamente indispensable para todos aquellos que son creyentes. Hay gran variedad, hay musulmanes, hay gente de la India, pero acá la religión que realmente domina es la cristiana católica. Con el paso del tiempo y con la llegada de los españoles, la católica poco a poco se fue fomentando tan fuerte que ahora hay un promedio de un 70-80% de la población que su religión principal es la católica, y por eso hemos visto gran cantidad de iglesias con una cruz grandísima mostrando que acá los católicos son quienes mandan. Antes que este país se convirtiera en un paraíso, esto tuvo una historia muy peculiar y un poco curiosa. Amigos míos, por mucho tiempo estas islas estuvieron deshabitadas y tiempo después fueron descubiertas por unos navegantes árabes y tiempo después llegaron unos exploradores portugueses. Pero por ahí en los años de 1756 llegaron unos franceses y dijeron: esta vaina es mía, esta tierra es mía. Y en una de las piedras gigantes marcaron: esta vaina pertenece a Francia. Y así ellos se quedaron dueños de este territorio por un tiempo muy largo. Pero ahí no acaba la historia. Tiempo después llegaron los británicos y dijeron: esta vaina le pertenece a la reina Isabel. Y en 1814 Seychelles empezó a pertenecer a parte del territorio del Reino Unido. De alguna manera u otra la reina Isabel terminó quedándose con todo este lugar. Pero después de tanta disputa, en 1976 Seychelles por fin logró independizarse y ahora se llama República de Seychelles. Por eso, después de tantos años de disputa y tanta gente rara que llegó a este país, por las calles podemos ver tantas personas de diferentes etnias. A pesar de que esto es un país africano, lo que menos vemos son personas de tez morena. Así que realmente es muy curioso cuando la gente piensa en Seychelles, no piensa en África. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán: Orlando, ¿viajar a este país es caro? La respuesta es sí, es extremadamente caro llegar a este sitio. Aquí en Seychelles todo es extremadamente costoso debido a que acá no hay empresas de productos pesados. Todo lo que hay acá es totalmente importado. Por eso las tiendas, restaurantes tienen los precios totalmente por las nubes. Para que puedan imaginar lo costoso que es este sitio, les doy unos ejemplos. Una Coca-Cola puede costar $8. Una hamburguesa puede costar entre 8 a 18 dólares. Inclusive una noche en un hotel puede costar entre 150 a 500 dólares por noche. Es que todo es extremadamente caro. Por ejemplo, para alquilar un apartamento pequeño puedes pagar entre 1.000 a 2.500 dólares mensuales. Básicamente este país no es para turistas, sino para gente que tiene poder adquisitivo. Hay que reconocer que este país, aunque parece un país de multimillonarios y de ricos, según las estadísticas el 20% de la población es de escasos recursos, de poco dinero, y para ellos, a comparación de la élite, de la gente que tiene mucho cash, efectivo, money en este país, se les hace muy difícil poder adquirir los productos comerciales, porque para una familia que gane poco dinero, gastar $8 en una Coca-Cola es un abuso, y realmente cada día se le hace más complicado poder vivir acá. Y algo que me estaba comentando el chofer que nos carga por acá es que el sueldo mínimo aquí oscila entre los 400 y 500 dólares, y realmente es poco dinero para el estilo de vida tan costoso que se vive acá. Por eso muchas personas viven acá cómodamente cuando sus ingresos son mucho más grandes. Mira acá tienen un convento de monjas. Yo acá he visto de todo. Esa isla que les estoy mostrando, ahí viven pura gente millonaria, gente con muchísimo dinero. Y esas pequeñas islas que están allá, algunas para poder entrar tienes que tener un poder adquisitivo demasiado grande, inclusive un permiso ambiental. Pero la calidad de vida en este país es extremadamente excelente. Si un niño nace acá con unos padres que tengan unos buenos ingresos, su estudio, su calidad de vida, su formación económica va a ser algo increíble.
increíble. Vivir en este país posiblemente te pueda abrir las oportunidades de los contactos de la gente millonaria que vive acá. Más allá de eso es como vivir en el paraíso, vivir en el Edén. Acá oficialmente hablan 3 idiomas y en los restaurantes y en los sitios te lo hablan al mismo tiempo. Te hablan criollos, te hablan francés, te hablan inglés y obviamente las personas que vienen de la India o son árabes dominan su lenguaje, pero no es un lenguaje universal dentro del país. Básicamente lo hablan es dentro de sus propias casas, pero el inglés, el francés y el criollo son los que tú puedes oír en cualquier restaurante o en cualquier lugar donde te estén atendiendo. Increíble pero cierto, miren ahí literalmente donde están todos los veleros hay un tiburón bebé. Bueno, por lo poco que sé creo que es un tiburón gato. Más allá de su historia, de su política, de su economía, de su religión, lo que realmente define este lugar es esto: unos paisajes maravillosos, playas con el agua totalmente cristalina, la arena blanca, unos botecitos bien elegantes y por donde quiera que uno va pasando o donde uno mire, uno va a encontrar un espectáculo como esas montañas que están detrás de mí. Me atrevo a decir que este es uno de los lugares más hermosos que yo he grabado para este canal. Es que miren esto, yo aún sigo sin palabras por toda la belleza que veo en una isla tan pequeña como esta. Amigos míos, antes de cerrar esta aventura les voy a dar unos datos curiosos que quizás ustedes desconocían de este lugar. En este país están prohibidos los Starbucks, los KFC, los Burger King, los McDonald's y todas las cadenas de comida rápida, ya que aquí prefieren que las personas locales monten sus propios negocios y así invertir dentro del propio país y que la divisa quede acá mismo. Hay una fruta que solo se ve en este lugar que se llama coco de mar, que es un poco exótica, llamativa y al mismo tiempo un poco controversial porque la forma que están viendo en pantalla parece un trasero. Seychelles es el país africano con la mayor esperanza de vida para las personas recién nacidas. Aquí viven las tortugas aldrabas, que pueden considerarse una de las tortugas más grandes del mundo, que pueden vivir hasta 150 años y más. Y son tantas, pero tantas, que lo curioso es que absolutamente todas tienen un nombre y algunas de ellas incluso tienen hasta redes sociales que pueden tener hasta más seguidores que yo mismo. A diferencia de muchos países, acá por ley es obligatorio que todos los hoteles, por más lujosos que sean, tienen que darle permiso a los turistas que puedan acceder a las playas, así les toque pasar por el medio del hotel. Seychelles es un país extremadamente costoso que quizás no es para todos, pero si ustedes me lo preguntan, yo definitivamente volvería a este paraíso, aunque me toque otro vuelo de unas casi 16 horas haciendo algunas escalas. Es que este lugar vive de 3 cosas importantes. El número 1 es el turismo lujoso. Número 2, la pescadería, porque mayormente aquí pescan el atún y obviamente lo venden extremadamente caro. Y el número 3 son los bancos, aunque ustedes no lo crean y por más pequeño que se vea este lugar, aquí hay gran cantidad de bancos donde la gente con mucho dinero maneja una gran cantidad de dinero a nivel exorbitante y eso hace que los bancos puedan generar mucho más dinero y retribuirlo, gastarlo o invertirlo en edificaciones como la que tengo a mi alrededor. Esto que está acá es el billete de este país y se hace llamar la rupia chilicense. Los billetes están bien bonitos. Mira, este de 100 tiene como un caracolito, está súper guapetón, y de este lado tiene un ave que creo que es el ave endémica de acá. Mira, este es el de 500, tiene un camaleón y de este lado creo que es la misma ave que vimos en el billete anterior. Y con lo que yo tengo acá yo puedo vivir por lo menos 20 días un poquito tranquilo, comiendo, tragando y bebiendo lo que yo quiera. El día de hoy hemos compartido una gran travesía, a pesar de que esta isla no es gigante, en un solo video es difícil de mostrar. Amigos míos, esto ha sido una gran aventura aquí en Seychelles. Gracias por haberme acompañado. Aunque la isla no es gigante, grabarlo en un solo video no es que sea imposible, pero sí es un tema muy retador. Gracias por haberme acompañado en esta aventura, y si les gustó este videazo aquí en África, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, ver los videos que ya están disponibles en este canal, y mientras subo una nueva
nueva aventura. Les doy las gracias por haberme acompañado nuevamente a Hakuna Matata. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, los quiero mucho.